Señor merece eso y mucho más, ¿verdad? Amén, amén. El Señor es grande, ¿verdad? Y para siempre es su misericordia. Cada día es nueva su misericordia. Cada mañana es nueva su misericordia. Y en todo momento es nueva su misericordia. Aleluya. Porque el Señor nos levanta cuando estamos caídos. ¡Qué lindo! Él no quiere que tú y yo estemos caídos. Él quiere que estemos contentos. Él quiere que estemos sanos. Juan 10:10 dice: el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Dios no vino a robar, a matar y a destruir. Dios vino a darte vida y vida abundante. Y esa vida abundante es la que necesitamos en nuestras vidas. Porque Jesucristo vino a dar vida abundante a todos nosotros. Como dicen en Cuba, el más pinto de la paloma, ¿verdad? Viene a darnos vida abundante. ¿Por qué? ¿Qué viene el diablo a poner en nuestra cabeza? Baja un poquito, Eric. Baja un poquito, que tiene feedback. Y música, pon en vibración eso, por favor. Necesitamos nosotros siempre poner todo en las manos de Dios. La semana pasada hablamos de que hay que darle gracias a Dios por todo. Todo lo que tú hagas, todo lo que Dios hace en ti. ¿Cómo estábamos ayer y cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hace un año y cómo estamos hoy? A veces estamos más viejos, ¿verdad? Pero estamos como eso que se añeja, mientras más viejo mejor, ¿verdad? Yo me siento así, como ese Matusalén. Mientras más viejo, mejor. Y así estamos nosotros, porque el espíritu nunca envejece. Lo que envejece es este cuerpo pecaminoso, que le tenemos que dar papao, ¿verdad? Porque quiere hacer lo que le da la gana, se quiere revirar, pero el espíritu nuestro lo controla. Por eso dice andar en el espíritu, para que podáis controlar la carne, porque si andáis en la carne no puedes controlar el espíritu. Entonces el espíritu está por encima de la carne, pero si la carne está por encima del espíritu, estás en la carne. Por eso ustedes ven muchas personas cristianas que están en la carne, porque no buscan del Espíritu Santo. Y una de las cosas más importantes en la vida de nosotros es buscar al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Entonces vamos a hablar de la venida del reino. Para saber la venida del reino debemos conocer al rey. Diga conmigo: para saber de la venida del reino debo conocer al rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Ahora, ¿y tú qué harás para eso? ¿Y yo qué haré? ¿Qué yo haré para saber la venida de mi rey? ¿Estaré yo preparado para la venida de Cristo? El Señor dijo: hallaré fe en la tierra cuando venga. Tú eres uno de esos agraciados que va a tener fe cuando el Señor venga. Necesitamos tener esa fe que mueve montañas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces creemos que tenemos fe y cuando nos mueven la alfombra nos damos cuenta que lo que tenemos es menos que un grano de mostaza. Porque pensamos, como dice el hermano, la queja avanza. Nos empezamos a quejar. Todavía no nos ha empezado a golpear el diablo y ya estamos quejándonos. Le tenemos miedo al puño del diablo. Pero sabemos que el puño de Jesucristo es más fuerte que le da al diablo, ¿verdad? Entonces confía en el puño de Jesús. Confía en que te va a dar la victoria en todo lo que tú vas a hacer. Porque sabemos que tenemos victoria, ¿sí o no? Amén. Ya Cristo venció en la cruz. Amén. ¿A quién venció? Al diablo. El diablo está vencido. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios lo dejó ahí con un propósito. Él lo dejó con un propósito, pero no está sobre ti ni sobre mí. El diablo se sabe la palabra de Dios, es muy astuto. Porque si al Señor, el Hijo de Dios, que es la palabra viva, lo trató de engañar con la palabra, ¿cómo no nos va a engañar a nosotros? Dile al Señor que mande a tus ángeles para que te tires, para que te recoja y tus pies no tropiecen en piedra. Se sabía el Salmo 91 el diablo. Muy bien. Se sabe la palabra, pero no vive la palabra. Y así hay muchos cristianos que se saben la palabra, pero no viven la palabra. Yo siempre he dicho que mejor que te sepa 3 versículos y los viva, que no te sepa la Biblia entera y no viva ninguno.
Santo. Hay gente por ahí que es una Biblia caminante. Así Hablan de la palabra de Dios, se la saben. Yo me acuerdo, hay gente que sabe el capítulo 8 de Romano entero, pero no lo vive. Así es. Porque dice, ¿quién condenará a los que están en Cristo? Y tú lo ves que siempre se están condenando. Estoy condenando yo mismo. Aleluya. Tú no te puedes condenar. Para los que están en Cristo no hay condenación. Mira lo que dice Romanos 8:1. Así es. No hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, lo dice después. Así es. Y si somos hijos, tenemos herencia. Y si tenemos herencia, ¿qué tenemos? Vida. Porque la herencia que Dios te da es la vida eterna. Santo. No fajamos por esto, no fajamos por aquello, que es cierto, que es aquello. Eso es entretenimiento. Es como en un cuadro. En un cuadro hay una cosa principal, pero lo demás es paisaje. Así mismo. El diablo lo que quiere es que te entretengas en el paisaje y no busques lo principal de la vida, que es Cristo. Dios santo. Tenemos que concentrarnos en Jesús. ¿Y tú qué harás? ¿Y yo qué haré? Todo el mundo dice, ¿cuándo vendrá Cristo? Cristo viene. Hay mucha gente que dice que ya Cristo no viene. Así es. Pero la palabra de Dios dice que Él viene. Y yo lo creo. Amén. Yo también. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Sí o no? It's coming. Lo dice la palabra. The King is coming. Pero hay gente que dice que ya no viene. Santo. Yo le digo que hay gente que engañadores. Oh, yes. La palabra dice que el Señor viene. Y si vemos a Hechos 1, que se están esos, y vienen dicen los ángeles, esos hermanos galileos que buscan, hermanos que buscan ese mismo Cristo que fue ascendido, ese mismo va a retornar. Así es. Y dijo en Juan 14 del 1 al 3, no podemos poner la palabra porque no hay internet, parece que esta gente lo quitaron ya. Así que vamos a ver cómo conseguimos un hotspot. Sí. Y se No puede hacer. importa, Eso se que puede. lo vean en un hotspot, a ver si podemos poner el internet. Aleluya. Porque muchas veces lo hacen porque no hay, pero muchas veces por maldad. Bendito. Hay maldad en los hombres, Sí, Señor. hay maldad en los Sí, hombres. Señor. Y hay gente que tiene maldad dentro de la propia iglesia. Así mismo es. Peor. Yo me he dado cuenta de eso. Así es. Así que nosotros tenemos que confiar solo en Él. Amén. En ese grande, el poderoso, ¿verdad? Amén. Porque es el único. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? En la casa de mi padre. A ver, vamos a leerlo. Juan 14 del 1 al 3. Y ahí te habla de la venida de Cristo, su segundo. Que eso más bien es el rapto, pero bueno. En Juan 14 es muy importante, acuérdense, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Qué lindo es Él. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque Él y Dios son uno solo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, ráyenlo bien aquí, y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que Él mismo nos va a tomar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es el rapto. Así es. Pero el rapto es antes de la segunda venida. Eso lo hemos predicado y después vamos a predicar sobre la escatología, vamos a predicar todo eso. Pero yo quiero hablar de la venida de Cristo como lo dicen los evangelios. Estamos ahora, vamos a verlo en Lucas hoy. Ya lo vimos en Mateo hace un poco de tiempo. ¿Se acuerdan? Mateo 24. Así es. Que hablamos hasta la primera mitad de la gran tribulación. ¿Se recuerdan? Sí. Y hoy vamos a hablar de Lucas, el capítulo 17. Y vamos a hablar de esto. Es la venida del Señor. Lucas 17 del... Te voy a decir ahora mismo, espérate. Del 20 en adelante. Sí, pero vamos a llegar hasta el 27 nada más. Porque la semana que viene a predicar la otra parte. Esto es muy largo. Entonces, el Señor dice que viene por su iglesia. Así es. Ahora,
Cuando el Señor dice que Él viene por su iglesia, el Señor no miente, el Señor está ahí presto a venir por su iglesia. El Señor siempre está con nosotros. Y si tenemos un problema, va a venir. Vamos a leer la palabra, la que vamos a hablar hoy, que es Lucas 17, del 20 al 27. Usen sus Biblias si pueden, o su teléfono, como puedan. Vamos a hablar, empezar por Lucas 17, 20. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Aquí vemos, vamos a ver un cuadro. Había unos fariseos que siempre los mandaban atrás de Jesús para cogerlo en el brinco, a ver si se decía algo para después quererlo apedrear. ¿Se recuerdan? Siempre estaban atrás de Jesús. Así es. Y así muchos se convirtieron, pero iban atrás de Jesús siempre, porque querían cogerlo en que Jesús dijera algo que lo pudieran acusar, ¿verdad? Entonces había un grupo de fariseos y le preguntan: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Por qué le preguntaban a Jesús? Y vamos a verlo después. Entonces Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El 21 dice: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Yo soy el reino de Dios y yo soy el rey. Así es. Pero ellos no le creían. Ellos no le creían. Olvídense que ellos no le creían. Lo primero que decía: ese no es el hijo de José el carpintero, y su madre no se llama María y tiene tantas hermanas. Y mira la corte que tiene este rey, son una pila de pescadores y unos zarrapastrosos que son los que vienen con él. Dios mío. ¿Qué rey es este? Eso es lo que decían en esa época. Pero ¿cómo este va a ser un rey si lo que le siguen son gente ignorante, pescadores? Los reyes tienen la corte, gente que saben. Así es. Pero ellos no podían entender lo que venía a ser Jesús. Jesús venía a levantar un reino en el espíritu. Y venía a levantar a los pobres de espíritu. Porque esos pescadores, hablé como los orientales, pescadores. Esos pescadores, eran pobres de espíritu. Sí. Eran pobres de espíritu. Si buscamos Mateo 5, del 3 al 5, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Así es. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Estos pescadores eran personas que eran pobres de espíritu, porque no estaban viciados, no tenían un espíritu fariseo. Eran que lloraban. Muchas personas no lloran porque sienten la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted llora es que el Espíritu Santo lo está tocando. Así es. Los que son insensibles al Espíritu no lloran. Son personas que tienen ya cauterizada el alma, sí. Pero son personas que no tienen sentimientos, no pueden llorar. Porque llorar es parte de los sentimientos. Así es. Y aquellos que son humildes, les falta mucho la humildad. Y los fariseos eran los religiosos de hoy. Aquí lo hemos visto en esta misma iglesia, vinieron unos cuantos. Y no solo que llegan, vienen a cuestionar a los que están y quieren poner sus leyes y sus reglas. No le importa quién está ahí, ellos ponen sus leyes y sus reglas. Y me acuerdo que al hermano le tocan los himnitos esos, los canticos y los coritos. Si el que está al frente de la alabanza es el hermano, ¿por qué viene uno de afuera a decir lo que tiene que hacer al hermano que Dios lo puso en este lugar? A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es con su propósito religioso y fariseico. Los fariseos vienen a criticar, los fariseos no vienen a construir. Y vienen a la iglesia y se meten. Y usted lo ve que llegan a los primeros puestos, se sientan adelante, ya quieren coger el orden y quieren coger todo y quitan a todo el mundo y se ponen ellos. Y después te dicen que ellos son espirituales y que ellos tienen el Espíritu Santo. Pero lo que tienen es mucha emoción, porque ustedes que hacen así y se mueven la cabeza y brincan. Muchas veces es emoción. Porque la gente cree que el Espíritu Santo, como que creen que todo es, la palabra dice, cuando Elías, ¿se recuerdan de Elías? Dice que vino un terremoto, pero no estaba el Espíritu de Dios. Venía el ruido y no estaba el Espíritu de Dios.
Que vino un trueno y no estaba el Espíritu de Dios. ¿Cuándo vino? Cuando había un silbo. Silbo apacible. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Pues Dios nos unirá por dos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces porque gritemos, ¡el diablo! El diablo se ríe de uno. Así es. Y vienen 17 a echar fuera un demonio de una persona. Y la gente ahí sofocada y el demonio sigue dentro de la persona. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Cristo solo decía sal y salía. Vete y se iba. Así es. Porque tenía autoridad. Entonces nosotros tenemos que buscar la autoridad de Cristo. Y cuando tenemos la autoridad de Cristo, ¿qué tenemos? Lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así mismo es. Porque es lo importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y el 23 y 22 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque dice el 24, porque como relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su venida. Ahora el 25 dice, pero es primero necesario que padezca mucho quien es Cristo y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre, que es Cristo, ¿verdad? Ahora miren lo que dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así será la venida del reino de Dios. Entonces, ¿qué características vamos nosotros a detectar cuando venga la venida de Cristo? La venida de Cristo va a ser como en los días de Noé. Así es. Ahora, cuando nosotros vamos a ver los días de Noé, vamos a entrar un momentico en eso ahora, está donde en Génesis. Génesis 6, del 1 en adelante, ahí vamos a ver los días de Noé. Pero antes de eso, vamos a ver unos versículos aquí que están, que nos dan una pista de lo que Cristo quiere y el Señor quiere que nosotros tengamos. Él le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Quiere decir que no era en ese momento. Tiempo tendréis. Quiere decir que no iba a venir en el tiempo de los discípulos. Ahí lo está diciendo, tiempo tendréis, futuro. Quiere decir que Cristo no iba a venir en el tiempo de los discípulos. Mucha gente decía que iba a venir enseguida, pero no quiere decir que iba a venir enseguida. Mucha gente dice que ya hace tiempo que Cristo vino, pero Cristo no ha venido. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué la gente trata de confundir la palabra de Dios? Y hay veces que la palabra es un poco que usted dice, bueno, aquí no dice eso, dice esto, dice aquello. Pero tenemos que aprender a buscar los versículos. Un solo versículo no te da una doctrina. Usted tiene que buscar varios versículos que hablen de lo mismo para usted hacer una doctrina. Pero hay gente que te habla una doctrina por un versículo. Y un solo versículo no puede sacar usted una doctrina. No, porque así entonces pasaría eso. Entonces, muchas veces nosotros sabemos que la palabra nos está hablando y que la palabra tiene que entrar en nosotros y penetrar para que la palabra haga su efecto en nosotros. Las personas en el tiempo de Jesús ya conocían del Mesías. Ellos querían que el Mesías viniera. ¿Por qué querían que el Mesías viniera? Porque ellos estaban atropellados por el Imperio Romano. El Imperio Romano los tenía como esclavos. Tenían que trabajar y darle todo lo que eran los diezmos de ellos al Imperio Romano. Tenían que darle los impuestos. Tenían que dar el impuesto de la tierra, el impuesto de la propiedad. Entonces los romanos saqueaban a los territorios, no solamente de Israel, sino de todos los territorios ocupados por los romanos. Ustedes saben que la península donde el Señor mandó a su pueblo que la ocupara, cuando mandó a Abraham, ¿se acuerdan? Que mandó que esa tierra era mía.
Abraham se paró en donde, en Siquén. Siquén es el lugar de tomar decisiones. Y Abraham miró al norte de Siquén, al oeste de Siquén. Acuérdense que el oeste queda a la izquierda. Al este de Siquén y al sur. Y Abraham pisó y dijo: esta tierra es mía. Abraham lo declaró. No la tuvo en ese momento. Pasaron 400 y pico de años para que los descendencias de Abraham tomaran esa tierra, la tierra prometida. Pero toda esa península, todo ese lugar, ya Dios se lo había dado al pueblo de Israel. Ellos lo tenían por heredad. Y la heredad que Dios te da, el diablo no te la puede quitar. ¿Y cuáles son tu heredad? Tus hijos es heredad, tus nietos son heredad, tu casa es heredad, tu finanza es heredad, tu trabajo es heredad, tu barrio es heredad, tu salud es heredad, todo lo que es referente a ti es tu heredad. Por eso usted tiene que decir: yo me declaro sano en nombre de Jesús. No permita que la enfermedad lo lleve al punto que usted le diga: maldice a tu Dios y muérete, como le dijo la mujer de Job, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. No. Yo maldigo al diablo en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos da vida y vida abundante. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y si estabas muerto, vivirás de nuevo en el nombre de Jesús. Tienes que decirle a esos huesos secos que tienen que vivir de nuevo. Esos huesos secos se tienen que levantar. Esos huesos secos hay que empezar a profetizar. En el nombre de Jesús. Esos huesos secos vivirán. Amén. Santo. Empezar a tener tendones. Donde no había tejido va a haber tejido. Donde no había nervio va a haber nervio. Donde no había órgano va a haber órgano. Donde no había cosas va a haber cosas, porque el Señor lo dijo. Esos huesos secos vivirán. Hijo de hombre, profetiza y di: espíritu, ven de los 4 vientos. Santo. Y dale vida a esos huesos secos. Aleluya. Hay que empezar a profetizar sobre mi cuerpo. Oye, cuerpo, vas a vivir. Oye, cuerpo, no te vas a enfermar. Oye, cuerpo, te vas a levantar. Oye, cuerpo, fuera el virus de ti. Amén. Tenemos que empezar a hablar de nuestro cuerpo. Amén. Porque el cuerpo entiende. El alma escucha. Hasta las plantas oyen. Tenemos que aprender a hablar vida. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que el poder de la vida está en la lengua. Y el poder de la muerte también está en la lengua. Así que lo que tú digas, ¿será para vida o será para muerte? Pero yo hablo para mí, vida. Vida para mí, muerte para el diablo. Vida para mí, muerte para el diablo. Siempre tú dices: vida para mí, muerte para el diablo. Aleluya. Vida para mis hijos, vida para todos los que están menores, vida para mis hermanos en Cristo de la iglesia. Amén. Porque ¿qué quiere tenernos esclavos? Ya se acabó la esclavitud. Hasta que llegó Cristo se acabó el relajo, ¿verdad? Amén. El diablo tiene un relajo con toda la humanidad, pero Cristo le quitó el relajo. Cristo se acabó todas las cosas que el diablo nos tenía humillados, ¿verdad? Y por eso el Señor decía: mira, esta gente se quiere burlar de mí. El Señor sabía lo que estaban haciendo los fariseos. Por eso le decía: generación de víbora. Se querían burlar de Cristo. Entonces, Cristo sabía todo. Cristo sabía todo. Fíjense cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿se recuerdan? Así es. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer era un poco ligera, ¿verdad? 5 maridos has tenido. Dios santo. Era samaritana, pero era tremenda, ¿verdad? Y el que tienes ahora no es tu marido. Quiere decir que era marido de otra mujer. Pero tenemos nosotros que saber que Cristo nos da la vida. Y por eso tenemos que seguir con Él. Ahora, tiempo vendrá, en el 22, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, van a querer ustedes desear que yo vuelva a la tierra para estar conmigo, pero no me van a tener. ¿Por qué? Si tenían al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo podían ver, pero a Cristo sí lo veían. Cristo estaba con ellos todos los días. Cristo estaba con ellos de día y de noche, amanecía con ellos, oraba con ellos. ¿Se recuerdan cómo le decía a Cristo?
¿Hasta cuándo he de soportarlo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Por qué? Porque Cristo les enseñaba y no aprendían. Así como a nosotros nos enseña la palabra y no aprendemos. Santo. Y leemos la palabra y no entendemos. Y le volvemos a leer y no la entendemos. Y volvemos a leer y no la entendemos. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Así es. Usted nunca lee la palabra sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que envió a Cristo por él a la tierra. Acuérdense que cuando Cristo se fue, le voy a enviar a quién? Al Consolador. ¿Y es el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Es el que envió. ¿Y qué viene a hacer? Sustituir a Cristo. Porque dice, no los dejaré huérfanos. Usted no está huérfano. Así es. Usted tiene un Padre en los cielos y tiene un Espíritu Santo en la tierra. Amén. Nosotros no somos huérfanos ni pobrecitos. Santo. Somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Él le dice, no, ustedes van a querer que yo vuelva. Pero tiempo desearéis que yo vuelva, dice el 22, de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, que decir que Cristo ya no iba a volver. Después que Cristo se fuera, Él no iba a volver hasta que se cumpliese el tiempo de su venida. Dice la palabra en el 24, porque como el relámpago que al figura resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en sus días. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver aquí que había muchos falsos engañadores que decían que eran el Mesías. Es esencial que estos falsos Mesías no nos engañen, porque en Mateo 17:22 dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. 23 decía, lo matarán y al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron. Eso es lo que te dice la palabra. Dice Lucas 9:44, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hasta que no se cumpliese que Cristo terminara su trabajo en la tierra, ¿te recuerdan esto? Él tenía un trabajo que estaba por 3 años de hacer. Él tenía que preparar los discípulos. Él tenía que dejar el reino constituido en la tierra para que entonces Él pudiera ascender e irse. Ahora, hasta que eso no se cumpliera, Cristo no se podía ir. Eso es lo que te está diciendo ahí. Él no podía irse, Él tenía que padecer, Él tenía que sufrir. Pues si ustedes ven Isaías 53, van a ver todo el padecimiento del Cristo. Él tuvo que padecer por quién, por nosotros. Él tuvo que sufrir en su carne el pecado de todos nosotros. Y su generación, ¿quién la contará? No había en Él nada de bonito, no había figura bonita en Cristo, como te lo ponen ahora, rubio, de ojos, eso. No, Cristo no era así. Era el siervo sufriente. Por eso era el Mesías que vino a sufrir por nosotros. Y eso no lo soportaban los fariseos. Los fariseos querían un Mesías que se fajara con los romanos y le diera la libertad. Por eso no lo aceptaban. Por eso la gente que tiene el espíritu fariseo, con el espíritu religioso, quieren que en las iglesias haya mucho poder. Pero para que en la iglesia haya poder, lo tienen que traer los mismos miembros de la iglesia. Amén. Si usted no trae a la iglesia poder, la iglesia no tiene poder. ¿Y cómo usted trae poder? Que usted tenga la palabra, que usted tenga los salmos, que usted tenga el Espíritu Santo, que usted tenga dones de sanidad, dones de milagro, dones que vengan con usted. Traiga dones y la iglesia va a tener poder. Pero la gente viene de expectativas. Ay, ¿qué me va a decir? Ay, mira, que venga el profeta y me diga, que me adivine. ¿Qué me tiene para mí, profeta? Adivíneme, adivíneme, adivíneme. Es un espíritu de adivinanzas. La profecía es para edificación de la iglesia. Amén. ¿Qué dice Efesios 4:11? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Efesios 4:11. Dice a unos. A ver, ¿quién lo tiene ya? Efesios 4, del 11 al 13. A ver, léelo de bolsita.
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces en el 12 que dice, a fin de perfeccionar a los santos Así es. para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El que te venga a decir que tú te vas a casar mañana y te vas a poner un vestido azul, un vestido crema, eso es espíritu de adivinación. Eso no es espíritu de profecía de Dios. La profecía es para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por ejemplo, que venga un profeta y en ese púlpito hay problemas ahí, hay alguien que está en pecado, eso es edificación. Entonces, orar si hay alguien en pecado, que Dios lo baje y lo quite. Ya, o alguien que se pone aquí a trabajar y está en pecado. Eso es para edificación de la iglesia, para que la iglesia no se contamine. Porque cuando hay un espíritu en la iglesia de pecado, los demás se contaminan. Si hay un espíritu de fornicación, se puede contaminar muchas personas con ese espíritu de contaminación. Por eso es muy importante que los profetas vengan de Dios. No que diga que yo soy profeta. Ahora hay profetas no sé cuántos. Yo veo por ahí por el internet, profeta fulano, el profeta ciclón. No sé si Dios los conoce. Yo no puedo decir que no lo son, pero yo dudo. Son muchos, demasiado. Y no hace falta tantos profetas hoy en día. La palabra de Dios es profecía. La palabra de Dios es profecía. Aprenderse la palabra es lo que hay que hacer. No ser profeta. ¿Qué tú vas a profesar? Lo que dice la palabra, si está escrito ya, predica la palabra y ya está profetizando. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñar las escrituras porque ella va a encontrar la profecía. Porque el espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la profecía en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber muchos falsos mesías. Ahora tiempo poco habían esos que se llamaban de no sé quién y no sé quién, ¿se acuerdan? Que era una secta que decía que era el Mesías y se metieron para no sé qué lugar de aquí de las islas, las Antillas, un lugar de eso, y se morían ahí con un saco en la cabeza y tenían no sé cuántas mujeres y los tenía de esclavo a la gente. ¿Se recuerda? Eso fue cuando yo recién llegué a este país. No sé en qué isla era, yo sé que era por ahí por la Trinidad, yo no sé. En Granada era, ¿tú estás seguro? David Corey, creo que se llamaba. ¿Tú? ¿Cómo se llamaba? David Corey. Jim Jones. Jim Jones. Al lado de Venezuela que se envenenó con 900 gente. Ese mismo, decía que era el Mesías. Jim Jones. En Guyana. En Guyana. Eso al lado de Venezuela. En Guyana. Jim Jones. Jim Jones. Y decía que era el Mesías. La gente estúpida se envenenó junto con este. Así mismo es. ¿Y qué le pasó a todos? Fueron para el infierno. No podemos. Santo. ¿Qué dice Cristo? Si dice, ahí está el Mesías, no vayas, no lo sigas. Lo dice aquí en la palabra. Así es. Porque diga lo que dice él. Y aquí lo tenemos en la palabra. Amén. Él dice así. Dice. Porque como el relámpago que al fulgurar, o sea, cuando sale, resplandece desde su extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, que todo ojo lo verá. Usted no le cree que no es Mesías, hay un solo Mesías, ya vino y murió. Él va a volver. Así que todo el que diga que es Mesías no lo escuche. Hay uno por allá, por no sé dónde, por el Asia, que dice que hace milagros y que se levanta y levita. Eso es un demonio. Así mismo es. Los demonios también hacen milagros. Yo recuerdo cuando yo estaba en la brujería, que yo veía milagros del diablo. Pero reprenda el Dios a ese diablo maldito que cogía muertos del entierro del cementerio y se lo soplaban a la gente y se morían porque no tenían a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, ningún demonio le puede venir porque usted está protegido por ángeles. Poderoso. Y por el Espíritu Santo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y yo lo reprendo también.
Entonces eso es lo que pasa, tenemos miedo, no tenga miedo. Usted ve una brujería y no le tenga miedo. Si le echan un trapo rojo en su casa, no le tenga miedo. Si le echan polvo, no le tenga miedo. Si hay una mujer que quiera a su marido, no tenga miedo porque Dios es más poderoso. Usted pelee la batalla y pelee en oración y en ayuno y su marido no se lo lleva el diablo. Santo. Pero tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo. La brujería anda a plot y plen ahora. Y mujeres que dicen que son de Cristo y son tremendas brujeras. Santo. Así mismo es. Son brujas. Santo Dios. Sí, sí las hay brujas. Vienen a la iglesia y son brujas. Sí. Y usted se come un cake. Se come un cake con eso, ¿sí? Cree que es dulce, vieja mango. Ay, Dios. Entonces, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado el Hijo del Hombre, ¿no? Sea desechado por esta generación. Entonces, la generación de Cristo lo desechó. ¿Qué hicieron? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Lo crucificaron, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y cuando resucitó nos dio vida. ¿Ya? Y Él subió y ascendió. Así es. Ahora, dice la palabra, Cristo lo dijo antes de subir y ascender, que iba a ser como en los días de Noé. Vamos a buscar en Génesis 6. Del 1 a 4. Y dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaba. Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente eres carne. Serán pues sus días 120 años. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y es interesante que Dios permitió que Noé tardara casi 100 años en hacer el arca para que esta gente se arrepintiera. Siempre Dios con una mano nos dice y con la otra Él hace. Pero en ese periodo Él tiene un tiempo de arrepentimiento. Dice, arrepentido porque el reino de los cielos está aquí. Es tu tiempo de arrepentirte de tus pecados. Es los tiempos de arrepentirte de tu maldad. Es los tiempos de arrepentirte y buscar a Dios. Tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces mucha gente dice que esta es la causa principal por el diluvio. ¿Por qué? Porque aquí a los hijos de Dios son los ángeles. Acuérdense que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios también son los ángeles. No solamente Cristo. Los hijos de Dios también eran los ángeles. Entonces mucha gente dice que esos son los hijos de Set, un hijo de Adán. Pero Set no era Dios. O sea, las hijas de los hombres aquí son las hijas de toda la generación aquella. Y los hijos de Dios eran los ángeles que tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Ahí nacieron ¿qué? Los nefelines. Los gigantes eran tipos de nefelines, pero nacieron los nefelines. También vinieron los rafaínes. Y vinieron muchos tipos de gigantes. Habían varios tipos de gigantes. Pero habían gigantes que eran personas que se comían a los hombres. Eran caníbales. Se comían a los hombres, se los comían los gigantes. Dice que se ven como muchos gigantes, habían cuevas donde estaban los hombres siguiendo, escondiéndose porque se los querían comer. Medían 4 o 5 metros. No se cree que son gigantes esos que juegan el basquetbol ahora, no.
tenían 5 metros de altura. Los huesos que se han encontrado son así. Sí. Y muchos de esos gigantes están en invernación. Porque en esa época, no sé cómo fue, pero lo pusieron en invernación. Me parece que ellos mismos se pusieron para que alguien después los despertara. Claro, los mismos, pero entre ellos mismos, porque acuérdate que ellos eran hijos de esos ángeles caídos. Y los ángeles caídos no murieron. Los que tuvieron sexo con las hijas de los hombres están en el Gehenna. Eso lo dice en Judas. ¿No? Judas, los que están En el libro de Judas dice que no los perdonó Dios, están en el Gehenna. Están presos allí. Exacto. Pero los otros ángeles caídos, que son como los parientes de esta gente, los apoyaron en todo eso. Ahora mismo hubo un caso, no sé si lo oyeron, de un perado como unos reyes con el sacerdote, y eran gigantes. Y no pudieron revivir, o sea que volviera a vivir los reyes, pero el sacerdote sí lo volvieron. De eso no se ha hablado más, pero sí lo revivieron. Y estaban en invernación. Y les voy a decir algo, todo eso que ustedes ven en las películas, todo eso que ustedes ven por ahí, todo eso va a ser en realidad. ya lo muestran. Exacto. Eso que era mitad hombre y mitad caballo, eso que era mitad araña y mitad hombre, todo eso era verdad, todo eso fue verdad. Solo fueron en el laboratorio que hicieron la gente esta de los ángeles caídos. Es así. Porque ¿de dónde pintaron la gente esos dibujos? ¿Qué ponían en la? ¿Te acuerdas aquello que era mitad león y mitad hombre? Habían de diferentes cosas. Dios santo. ¿Sí o no? Pero todo eso era de los ángeles caídos. Que hacía todo eso en esa época. Entonces tenemos que saber que el diablo ha querido engañarnos desde el principio. Nos engañó a Eva, después quiso engañar a Jesús y ahora ¿quién quiere engañar a la iglesia? No nos podemos dejar engañar. Cristo nos está diciendo que como los tiempos de Noé. ¿Y qué decían los tiempos de Noé? Dice el versículo 6:5. Vamos a buscarlo aquí. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ellos querían hacer siempre el mal, ellos querían hacer daño, ellos querían acabar con la tierra, querían acabar con los seres humanos que había. Por eso Dios decidió, el Espíritu no va a contener más con el hombre, porque el hombre es carne. Nosotros somos carne. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tenemos una naturaleza pecaminosa y esta carne no se puede convertir. Lo que se convierte es ¿quién? No, lo que se convierte es el alma. El alma es la que se convierte. La lucha es por el alma. El espíritu es de Dios. Sí, exacto. El espíritu Dios lo sopla, pero vuelve a Dios. Ahora lo que se convierte es el alma. La lucha es por las almas. Así es. El alma que pecare, esa morirá. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Amén. Entonces el alma, la lucha es por el alma tuya, la mía, el alma de todos los hombres. Y el diablo se quiere llevar las almas. Pero más poderoso es nuestro Cristo. Mi alma está con el Señor. Alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. No permitas que mi alma vaya a Seol, le dijo David. Mi alma va con el Señor, porque yo estoy con el Señor Jesucristo. Pero el diablo se quiere llevar tu alma. ¿Y cuánta gente se muere sin Cristo? Esa alma se va con el diablo. Hay gente que no quiere creer en el diablo ni en el infierno, pero la palabra de Dios lo dice. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí cuando te está hablando de morir, es muerte física y espiritual. Porque la muerte que le dijo Dios a Adán y Eva no era muerte espiritual, era muerte física. Pero la muerte que pasa ahora, si usted ya sabiendo que Cristo existe y usted peca y usted se mueve sin Cristo, usted se va para el infierno. Acuérdense que no existe purgatorio. No hay purgatorio. La Biblia dice que
en Lázaro y el rico, o estás en el infierno o estás en el paraíso, pero no puedes estar en el purgatorio. Eso no existe. Y reencarnación tampoco. Ni reencarnación Eso no tampoco. existe. Mucho menos. La reencarnación es de los impíos. Entonces, tenemos que saber que Él vendrá inesperadamente. Ahora, tenemos que prepararnos para los finales. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:1 al 5. Y eso es lo que tenemos hoy en día en la calle. Vamos a estar con esto y ya vamos a terminar. Dice, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Me avisa cuando lo tenga. Timoteo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y esto es lo que está pasando hoy en día, que pasó en los días de Noé. Fíjense. Pero debes saber, esto se lo escribe Pablo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos en tiempos difíciles, sí o no? Así es. Sí. Aleluya. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Cuánta gente hoy en día se ama a sí mismo? ¿Cuántos narcisistas existen hoy en día? Así es. Eso es narcisismo, amarse a sí mismo es narcisista. Se mira en el espejo y qué guapo estoy, qué lindo estoy, espejo mágico, dime. Esos son los amadores de sí mismos. Sí, ese es narcisismo. Mira qué músculos tengo. Eso es lo que sí. Mira cómo estoy. Va al gimnasio y se mete racata, racata, racata. Y después vuelve así. Lo coge el vidrio y le desinfla los músculos. Seguro que sí. ¿Sí o no? ¿Eh? Lo desinfla, ¿verdad? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. Miren todo lo que dice aquí. Soberbios. Blasfemos, no quieren saber de Dios, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. A los viejos lo tratan así, ya usted sabe. Viene un cieguito y le dice, coge por aquel lado porque lo coge una máquina. Porque así son. Son irreverentes, no respetan a la edad de la gente ni las canas. Sin amor, implacables, calumniadores. Oiga esto, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, Santo. teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Eso pasaba en los días de Noé, pero eso está pasando hoy en día también. Sí, porque es del carácter, sí. ¿Eh? Gloria a Dios. Por eso tenemos nosotros que somos de Cristo, tratar de evitar eso en nuestra vida. Cuando usted haga algo, no lo haga por envanecimiento, no lo haga porque usted va a un gimnasio, no lo haga por querer ser tan bonito ni nada de eso. Usted va al gimnasio para estar en forma, para tener salud. Así es. Exacto. Pero no lo haga porque usted quiere competir con aquel que tiene mucho músculo, usted quiere mirarse en el espejo también. Santo. Porque cae en la misma trampa del diablo. Entonces no podemos competir con esa gente. Muchas veces le dicen, qué lindo estás, qué linda estás. No dejes que te empiecen a decir así. Porque te están levantando un espíritu de suficiencia y autosuficiencia en tu vida. Tenemos que evitar que nos alaben. No dejes que lo alaben, porque solamente la alabanza le pertenece a Dios. No deje que lo alabe nadie. No deje que nadie le empiece a decir cosas para que su espíritu y su alma empiecen a alabarse. Y empiecen a caminar como los patos con el pecho para adelante. ¿No has visto cómo caminan los patos por la calle con el pecho así para adelante? Por favor, real. Y con la cola levantada atrás. Tenemos nosotros que evitar eso, hermano. Tenemos que buscar a Dios en todo momento. ¿Qué dice? Los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, porque son los que pueden entender lo que viene en los tiempos venideros. Lo que hay hoy en día todo es personal, es para sí. Mira de lejos al Altísimo. Ajá. Todo es para sí. No piensan en los demás, piensan en sí mismos.
Y eso pasaba en los días de Noé. La semana que viene vamos a hablar de lo que pasaba en los días de Lot, que es otra cosa que hay hoy en día. Ustedes saben lo que es. Vamos a hablar de eso, porque hoy en día está eso revuelto. Eso es un virus que está en el agua. Sí. El WOC es un virus que está en el agua. Y en el WOC entra todo. Entonces tenemos que tener cuidado de con qué nos podemos contaminar. No miramos todo lo de internet. Vea lo que es de Dios, lo que no es de Dios, elimínelo. Pero así como estaban en los días de Noé, estamos viviendo en este tiempo. Fíjense para que ustedes vean las cuadras. Fíjense, la gente no quiere saber de Dios. La gente nada más quiere saber de ellos mismos. La gente no le interesan los viejos. Meten a los pobres viejos en un home. Y si tienen dinero se fajan por la herencia. Todavía el hombre, la mujer o el hombre, todavía están calenticos ahí en la tumba o en la caja y se están fajando y salen los pelos por la herencia. Exactamente, Señor. No es la piedad de los hijos, de las mujeres, de los hombres. Por eso tenemos que luchar para que en nuestros corazones haya ese amor por los demás. Y, como es la primera pregunta. Mira, ahora mismo, pastor, una muchacha de 18 años en un daycare mató una niñita de 11 meses. Mira para eso. Y la pregunta. Dice que para ella sobresalir, para que le prestaran atención. Mira para eso. Esa es una loca. Entonces, la pregunta que te hago ahora es: Él vendrá inesperadamente. ¿Y tú qué harás? ¿Te vas a ir detrás de la gente esta o te vas a ir detrás de Jesús? Te digo a ti. ¿Y tú qué harás? Hay que buscar a Cristo. Hay que entregarle el corazón a Jesús. Hay que arrepentirse y buscar que Él sea tu Salvador y tu Señor. Por eso ahí que estás ahí, yo te digo, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, ayúdame a conocerte, ayúdame a reconocer que tú moriste por mis pecados, que tú fuiste el único que diste tu sangre por salvarme. Y yo te hago mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados y reconozco que tú resucitaste de los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre. Gracias en el nombre